vamos a volver a continuar con nuestra agenda. Este es el segundo bloque que tenemos prevista para esta mañana, que va a contar de dos partes. La primera es un panel, que ya está aquí en nuestro escenario, y luego una exposición. Entonces, bueno, voy a presentar ahora al panel de destacados y destacadas periodistas y profesionales de la comunicación que van a conversar y exponer sus ideas sobre la nueva lógica de intercambio entre periodismo y candidatos a partir de los medios digitales. La moderación, la conducción de este panel va a estar a cargo de María Noel Domínguez, a quien voy a presentar a continuación, que además ella estuvo también participando de la organización desde adentro, desde IAB, como miembro socio de IAB. Así que bueno, y ella luego los va a presentar a nuestros invitados. María Noel Domínguez es editora general del Observador Uruguay, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Dirección de Comunicación y Marketing. Reparte su tiempo libre entre la docencia NORT, sus hijos y las mascotas. Ahora sí, le damos la bienvenida y muchas gracias a todos. Como soy de la organización me puse en el panel, que es lo bueno. Le digo, no fue así, pero más o menos. Bueno, esto es como una charla entre amigos de día. O sea, podíamos hacer lo mismo con pizza y cerveza, pero bueno, como hay gente, lo hacemos con agua y las cosas que nos dieron para comer. Es un encanto tenerlos acá, estoy súper contenta. Acá está Débora, que es coordinadora de redacción del País, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y diplomada en Estudios Latinoamericanos. Realizó numerosos cursos en el exterior, entre ellos en la Universidad de Harvard, en la Fundación Nuevo Periodismo Latinoamericano y en el National Cancer Institute. En 2023 fue seleccionada por la WA Infra y Google News para integrar el programa WIN Mujeres de Noticias. También es docente en la Universidad de Montevideo y consultora. Después está Brian Magin, que es licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires y maestreando en Educación por la Universidad San Andrés. Es coordinador de periodismo en la Universidad Horto Uruguay y trabaja en la diaria Verifica. Antes fue consultor en educación para proyectos de alfabetización informacional y mediática para Chequeado Argentina y trabajó en prensa gráfica y radio en decenas de medios de Argentina y Uruguay. Y allá está Laura Rodríguez, que es periodista, conductora de Noticias en Informativo Sarandí, en Radio Sarandí, e integrante del equipo periodístico de Telenoche. Así que bueno, bienvenidos. Cada uno tiene un micrófono. No se pisen. Lo que queríamos compartir un poco y contar es, bueno, estamos en una nueva elección, recién dejamos una etapa, vamos a octubre, vamos a noviembre, y que nos contaran un poco cómo cambió, o sea, cómo estamos trabajando ahora con todas las nuevas tecnologías, las redes sociales, el WhatsApp, y cuál es el vínculo que estamos manejando como periodistas con los colegas y con los políticos. ¿Quién empieza? Ahí. Bueno, buenos días para todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con estos prestigiosos colegas. Hablábamos un poco antes, en la previa. Yo tengo bastantes años ya como periodista y recordaba un poco las primeras campañas electorales que cubrí, que fueron la del 98 y la del 2004. Y cómo, bueno, en ese momento, básicamente, nosotros accedíamos a la información de los candidatos, bueno, yendo a un acto, teniendo, bueno, o un llamado o una conferencia de prensa. En esas campañas políticas nos manejábamos así. Después, por lo menos en mi experiencia personal, hay un quiebre alrededor del 2010, al menos en Uruguay, que no tiene que ver con la política, y es cuando Uruguay le empieza a ir bien en el Mundial de Sudáfrica. Y ahí el diario en el que yo ya trabajaba, El País, decide, bueno, hacer más que una cobertura futbolística, una cobertura más general, y nos la asignan a otro periodista y a mí. Y Diego Forlán abre una cuenta de Twitter y empieza a partir de ahí a contar cuestiones que eran trascendentes y de importancia periodística en Twitter. Y bueno, lo traigo un poco al hoy y cómo hoy Twitter es utilizado por los candidatos, sí, claro, pero bueno, tenemos la referencia más inmediata de las elecciones en Venezuela
y todo también lo que la comunicación oficial, digamos, tanto de Maduro como de la oposición, se realiza a través de ahí y cómo eso pasa a ser, digamos, vital para nosotros como periodistas, como elemento informativo. También nos surgen, que lo podemos dejar para un poco después, todo lo que está ahí es noticia, cómo lo manejamos. Una denuncia ahí es noticia, cuándo es noticia, digamos, ¿no? Hay como un montón de cuestiones que se abren, pero un poco la experiencia es esta. Para mí, otra cuestión también clave es, por un lado, la accesibilidad que dan las redes sociales. Por ejemplo, antes, bueno, íbamos los periodistas como Muri a tener que cubrir todos los actos de los candidatos y ahora, bueno, ustedes ven, o sea, los transmiten por Twitter, los transmiten por Instagram, o sea, como que hay como una democratización de eso y a su vez para mí ahí también se abre como un cierto como cuestionamiento genérico ahí ellos te están mostrando también lo que te quieren mostrar y cómo a veces tenemos que luchar los propios periodistas contra el periodismo de escritorio y con el también salir al acto, ¿no? Y ver, bueno, cuánta gente había en ese acto, con quién se cruzó ese periodista, ese político, a quién saludó, cuánta gente había. Y termino con una cuestión relacionada con esto, que fue una vivencia que tuvimos nosotros en las últimas elecciones, después de las elecciones que estaban reunidos los dirigentes del Frente Amplio, como se hace siempre esa noche, bueno, nosotros al día siguiente pudimos publicar una nota que decía que en ese momento, esa noche, Carolina Cose y Yamandu Orsi no habían cruzado palabra. Y lo pudimos hacer porque teníamos un periodista asignado mirando a uno y mirando al otro. Y bueno, eso es parte, para mí, de la importancia del periodismo y de la importancia también de más allá de las nuevas tecnologías y lo que nos facilitan, también tener esta nueva mirada. Laura, te iba a hacer una pregunta, vos estás más en calle, ¿no? Porque otra cosa que nos pasa, que también mencionó Débora, es que todos recibimos la info. Sí, hago calle, ¿qué voy a hacer? Todos recibimos la info en el mismo momento. Por ejemplo, nos debe haber llegado a todos hace un rato la conferencia de Pedro ahora a las 11, o sea, a todos a la vez. Entonces nosotros tenemos que llevar cosas distintas, cada uno, su medio, su perfil, lo que sea. Vos que estás ahí, porque si hay alguien que no hace periodismo de escritorio, sos vos, estás todo el día en la calle, ¿cómo manejás toda esa info y decís, bueno, dónde voy, qué hago y cómo me muevo? Bueno, ojalá fuera una decisión que pudiera tomar yo. En realidad hay decisiones que son más a otro nivel de coordinación en los informativos, porque sería, si bien nosotros podemos de alguna manera, como bien decía Débora, elijamos dónde queremos estar, donde podemos hacer la diferencia de quedarnos adentro o realmente ir. Yo aún creo, y me pasa, es que estamos en una especie de periodo bisagra donde aún nos cuesta mucho entender esos procesos de que no hay que estar en todos lados. Yo creo, voy por la contraria a lo que vos decías, me parece que hay veces que cubrimos actos que no tiene sentido ninguno estar ahí, que simplemente es el acto de presencia y de decir, aquí estamos, y habla bajito porque está hablando de fondo el candidato, y no estamos aportando absolutamente nada, cuando sí debería existir esa discusión de, con los recursos que tenemos, decir, bueno, ¿qué vamos a priorizar? ¿Dónde queremos estar? Obviamente no hay discusión que hoy debemos estar todos en esa conferencia de Bordaberry, porque es un hecho político, es el hecho político de lo que va desde que se dieron las internas a lo que se viene para octubre, en una decisión de un partido, pero que va a influir en toda la coalición de gobierno. Y creo que son esas las discusiones que no se deben perder en una redacción. Más allá de los celulares, del WhatsApp y del Twitter, que es cierto, nos ha facilitado, porque es más, los candidatos tienen ese vicio también, que hay que sacárselos, porque el vicio es muy fácil el decir, bueno, yo escribo acá estos caracteres y después me evito tener que enfrentarme a la pregunta del periodista o el realmente pararme enfrente de una rueda y aceptar, que también es otra práctica que están queriendo hacer, o que por lo menos se practicó, de no aceptamos preguntas. Y aún así vamos. Entonces, en realidad, a mí lo que me pasa con este tipo de discusiones es que
la dinámica está cambiando, es cierto. Pero aún así, lo que siempre hay que poner el énfasis es en el lugar que cada uno ocupa y profesionalizar ese lugar que ocupa y respetar lo que siempre históricamente fue el periodismo o lo que históricamente fue una encuestadora o lo que históricamente es un jefe de campaña política. ¿Tiene nuevos medios? Los tiene. Ahora, hay cosas que nosotros, por ejemplo, como periodistas, no podemos caer en, por ejemplo, ir a todo lo que se nos convoca porque se nos convoca. No podemos caer en utilizar la herramienta fácil de levantar un tuit, que obviamente lo vamos a hacer como primera instancia, pero no debería ser la única. Twitter, que estamos hablando solo de Twitter, que la usa esto de la gente, ¿no? Pero nosotros nos sirve como herramienta y a los políticos es como que tienen esa ida y vuelta con nosotros, por eso nombramos Twitter, pero en realidad para la población es una de las redes que menos ahora está consumiendo. Pero creo que a lo que iba la pregunta, deberíamos, sí, y ahí es donde yo creo que todo se centra, no perder las prácticas históricas del periodismo. Y una de esas es, y hay que sentarse a hablar, y por más medio que tengas, y sí, sacale jugo a lo que en realidad es mucho más fácil, sí, levantar un comunicado, porque no te genera a vos recursos humanos pendientes, pero sí, por favor, prioricemos dónde vale la pena que el periodista esté. Y eso se está haciendo cada vez más difícil. Y no porque tengamos medios que capaz que todavía no hemos llegado, como hablaba Ignacio, a tener una aún marcada o no lo hemos blanqueado. Nosotros no blanqueamos la polarización, no blanqueamos que cada medio de repente tenga una línea. Aunque la gente, cuando le preguntan, y lo hablaba con alguien de mi canal, aunque la gente cuando le pregunten identifica el medio con una corriente o sabe que va a estar parcializado por determinada historia, además, no lo blanquea. Porque nosotros somos conservadores hasta en eso. Entonces, en realidad, lo que nos pasa es eso, que debemos también plantarnos más firmes en las discusiones y no perder esa discusión de redacción. Y hasta dónde utilizamos estas nuevas modalidades, pero hasta dónde nos plantamos y decimos, esto no, esto lo quiero seguir haciendo como práctica periodística que merece. Y vamos a ir todo lo que tenga que estar hoy en la de Bordaberry, por ejemplo. Pero es una lucha que reivindico, la que podamos seguir discutiendo las cosas. Brian, vos ahí tenés como el doble rol, ¿no? Por un lado, la docencia y primero tenés que aprender el micrófono, pero después... Aprendí. el tema de la docencia, ¿no? Y de lo que hay que transmitir, que es parte de lo que decía Laura, discutir, por ejemplo, y de los valores que no deberíamos perder. Pero a su vez, también está todo el tema, el que vamos a abordar, que es el chequeo, ¿no? Que es lo que es falso, lo que no, y cómo verificamos todo eso. ¿Puedo ir un paso para atrás? Sí. Bueno, gracias por la invitación. A lo que vienen diciendo Débora y Laura, quería sumar solamente una pequeña cuestión, que es, no podemos perder de vista que no necesariamente, lo menciona un poco Laura también, pero no necesariamente es decisión del periodista si va a ser solamente periodismo de escritorio o va a tener que ir a cubrir cada cuestión que se elabora desde la agenda política como presencia y como lugar al que hay que estar, en este caso la conferencia de Pedro Bordaberry. Sino que a veces también es una cuestión empresarial y de una cuestión de rutinas y de prácticas periodísticas que se van modificando por la agenda de medios, por la agenda de las plataformas, por la agenda política, pero en relación a cuál es la circulación del dinero que predispone cuántos recursos hay para poder decidir cómo se va a hacer el periodismo. Hoy en día, a pesar de que exista la posibilidad de que cualquiera ejerza la comunicación a través de plataformas digitales con pocos recursos, la realidad es que los medios de comunicación siguen dependiendo de los recursos que provienen o de la publicidad o de la suscripción o de diferentes métodos de conquista de ese dinero, pero después los recursos que tiene para ir a cubrir cada acto, cada situación política o cada situación que va a decidir cubrir va a depender de la plata que tiene. Y en ese sentido, como periodistas estamos un poco atados a que, bueno, podemos ir a hacer periodismo, el mejor periodismo, el que todos creemos que es el mejor periodismo, que no solamente incluye la verificación y el chequeo, sino también recibir esa información que recibimos, pero también poder ir, tener mirada, interpretación, análisis, todo lo que dijo Débora que es real y todo lo que dijo Laura que también es real. Bueno, ese periodismo es caro.
Es caro en términos, capaz no es tan caro, no estoy tampoco diciendo, oh, qué caro que es, pero en términos de lo que hoy en día podemos decidir pagar para poder hacer todos los días ese periodismo en todos los ámbitos, en todas las instancias, capaz no es lo que suele ocurrir. Y no es solamente porque alguien diga, bueno, es fácil, me quedo, total, llegan los tweets, Verdaberry igual va a decir si es candidato o no es candidato en un tweet y ya está. Eso por un lado. Por el otro, en relación a esto del uso de las plataformas, cuál se usa más, cuál se usa menos, es cierto que ex Twitter es una plataforma muy chiquita en términos de cantidad de audiencia, cantidad de uso, etcétera y demás, pero también es cierto que es, en términos políticos, más allá de la penetración, quizás la más relevante en la decisión de informar cosas, más allá después de estar presente. De hecho, Biden anunció que se bajaba de la candidatura a través de Twitter. Digamos, no se lo dijo al Washington Post ni al New York City, a nadie. Fue y dijo, me bajo, y lo dijo en Twitter. Y en ese sentido, los medios tenemos ahí como una cuestión que es que Ignacio recién en su presentación habló del descrédito de la clase política, se refería al descrédito de la clase política en un momento, y Sheila también. Yo digo, estamos en un momento donde hay un descrédito de la clase política, pero también hay un descrédito muy grande con relación a los medios de comunicación. Y eso a veces cuesta asumirlo, pero es una realidad, lo dicen los números del Reuters, del informe Reuters todos los años, cada año crece más, hay un 60% de gente que no cree, o que decide no informarse, o que no cree en lo que ve a través de los medios, y ahora voy a la verificación y el chequeo. Y creo que en ese universo es donde muchas veces la clase política opta por saltearse esa mediación de los medios, porque tiene imagen negativa, pero también porque a veces cae en esto de no quiero responder preguntas, o a veces dice, bueno, capaz le puedo llegar más fácil a la gente o a mayor cantidad de gente. Y sin embargo, y eso lo pueden decir no solo comunicadores políticos, consultores, y también nosotros desde el punto de vista de los medios, seguimos siendo sumamente importantes y relevantes para esta clase política. La pregunta es ¿por qué? En parte creo que dejamos de ser solamente mediadores de anuncios políticos y de anuncios que se pueden hacer a través de redes sociales, y también somos constructores, bueno, siempre fuimos constructores de narrativas, pero también somos quienes podemos hacer que esas narrativas que van circulando son lo que se debate después en esas otras plataformas, en otros lugares, y también dentro de la clase política. Somos parte, no somos los que hacemos, pero somos parte de eso también. ¿Verificación y chequeo? No. ¿Qué? No, vamos a responder acá. No, vamos a dejar verificación y chequeo, podemos hacer algunas precisiones. Primero vos, ¿le contestás? Bueno, no sé si le contesto peleándome. No, pero, no. Le contesto. No, a ver, yo también tomaba un poco en cuenta, iba a mencionar eso que decía Brian de la baja de la credibilidad de los medios, y es solo ese 40% que ahora está creyendo. Y yo creo que ahí nosotros tenemos el periodismo como más que nunca quizás rescatar ese valor de que nosotros justamente no somos un repetidor de redes sociales. Y sobre todo cuando nosotros lo sabemos, por ejemplo, voy a nombrar, hacer autorreferencial con El País, pero lo sabemos eso con estudios, pero pasa también con otros medios que son referencia en Uruguay. La gente ve algo en una red social y muchas veces va al medio de referencia para saber si eso que está viendo la red social, si renunció tal director técnico, si Bordaberry va a no sé qué o a no sé cuánto, etcétera, es verdad o no. Y entonces a nosotros como medios, o sea, tenemos que seguir siempre haciendo periodismo, ¿no? Y a veces la velocidad, eso que hablaban un poco recién también, ¿no? El 24/7, el que no paramos, puede tratar de conspirar contra eso, y para mí siempre es como la reflexión, lo necesario de parar y de decir, bueno, o sea, tenemos que tener el mismo tratamiento con esto que teníamos siempre, o sea, tenemos que tener fuentes, tenemos que tener documentos, o sea, la diferencia entre nosotros y un tuit que se viraliza es que nosotros estamos diciendo, te estamos dando información confiable, y me parece que eso es algo que a veces nos cuesta. Y también, por ejemplo, se ha visto en Uruguay en cuestiones que a veces tienen que ver, por ejemplo, esa carrera de la velocidad con, no sé, por ejemplo, un tuit que dice que falleció alguien. Bueno, un error ahí a un medio de comunicación le puede como costar muy caro. Entonces yo, bueno, vuelvo a eso, ¿no? O sea, al tema de sí la velocidad, de sí la inmediatez, pero de siempre, o sea, la responsabilidad y los valores periodísticos. Y a un apunte a lo que decías vos del tema de Twitter, de que también yo noto cada vez más de que hay como una utilización de los políticos y de los candidatos, pero de los políticos en general, a esa cosa que mencionabas vos, ¿no? De tirar tweets
porque muchas veces los medios lo que hacemos es como que levantamos eso y entonces ellos usan esos chisporroteos para generar hechos políticos y nosotros terminamos como muchas veces haciéndonos eco de eso sin a veces como decir, bueno, ¿esto de verdad es una noticia? ¿Es relevante? ¿Es importante informarlo? Yo creo que los chisporroteos y los cruces de Twitter, hay una cosa, la gente los lee. O sea, lo hacemos porque la gente los lee. Vos sabés si no lo harías. O sea, si nosotros no viéramos que Da Silva le diga algo a alguien y no se leyera, no lo haríamos. Hay que ver también que eso es parte de lo que se consume. Y después, una cosa que quería agregar, que es que nosotros estamos todo el tiempo tomando ese tipo de decisiones de dónde vamos y dónde no vamos. Incluso, es verdad, no es caro, pero ir a cubrir un acto de Delgado o de Orsi Artigas es el periodista, el fotógrafo, el auto y 2 días, ¿no? Entonces, esa decisión la tenés que tomar, bueno, vale este acto, voy al de San José, voy al de Colonia, ¿no? ¿Cómo voy? ¿Cómo arreglo? Lo mismo el día de las internas, había un montón de candidatos colorados. Los colorados hoy están muy en esta mesa, pero no tienen, es casualidad. Y hay que ver, en esta redacción, en El Observador, en cualquiera, ¿a dónde vamos a ir? Y hasta qué hora vamos a ir. Pero también al Observador le permitió tener en cada acto, en cada sede del Partido Nacional, poder confirmar lo de Valeria Ripoll, esa que se dio casi a la vez con el país, digamos, porque había uno en cada lugar, porque uno solo no le hubiera dado, había uno con Delgado y otro con Laura. Entonces, pero ese tipo de decisiones se toman todos los días, ¿no? Y a veces nos podemos equivocar, pero está en la mesa, no es que no lo tenemos en cuenta, pero bueno, también, y no es solo económica, sino que también es una cuestión de recursos más finitos. En campañas anteriores, que Débora se debe acordar, había un periodista para cada candidato todo el día, y ahora, si llegamos a un periodista por partido, más o menos vamos bien. Claro, pero que es económico, porque no tenés más periodistas, porque no les puedes pagar. Entonces, en realidad yo quería ir a lo de Twitter porque me parece que es importante también, ya que estamos hablando de la comunicación digital, que lo que nos pasa también, y entiendo clarísimo lo que vos decís, más allá de la observación, que es lo que se consume, y ahí vamos, aquí está primero si el huevo o la gallina, porque al fin de cuentas lo que los medios están empezando a ofrecer, pues no es que no los quieran pagar a los periodistas les quedan incómodos. Prefieren tener cada vez menos periodista que te cuestione mucho o sea, digo los grandes conglomerados. Entonces lo que sucede también es que le empezamos a ofrecer a la gente y la gente que está empezando a entender que o quiere creer que es su propio periodista. O sea, nosotros tenemos en ese proceso de democratización de la información y de las redes y demás, se ha generado esa idea del usuario que dice, ¿para qué los necesito? Si yo en realidad accedo, si yo soy un propio propagador de noticias, porque yo tomo un video, lo pongo, bueno, todo eso de a poquito nos hemos dado cuenta con la desinformación de que no era tan así, ¿no? Que las personas por algo se forman y por algo tienen estudios y por algo hacen lo que hacen. Pero lo que ha llevado eso también a esos vicios a los políticos y que usan mucho Twitter porque no saben usar las redes sociales. Y lo que queda demostrado en las distintas consultoras políticas y demás es que no tienen ni idea cómo hacerlo. Y Twitter les queda más cómodo. Entonces es como que utilizan Twitter y replican hasta la propia información de los medios que fue generada para un medio y la replican en las redes, sin entender cómo funciona Twitter y para qué audiencia es, sin entender que no podés replicar una entrevista que te hicieron en un programa en Instagram, o que no podés porque está hecho para otra cosa Instagram. Y porque TikTok está hecho para videos cortos y está hecho para otra cosa. Entonces lo que hacen es algo que generan en una red, la replican en todas. Y aún más, nos chupan rueda, porque lo que surge de los medios tradicionales lo replican en las redes sociales. Entonces hay que entender también esa retroalimentación y que en realidad lo de Twitter les queda cómodo porque es lo único que saben usar. Y si vamos a cómo se manejaron las campañas, el que más o menos dio un salto fue Andrés Ojeda, en saber utilizar las redes sociales. Pero el resto de los están en las dos puntas, Ojeda y Manini, ¿no? Manini que no entiende nada y Ojeda que está entendiendo. En el medio los otros. Entonces, ese es otro desafío también para nosotros, porque no es que, porque pasa todo y porque entonces Twitter, es porque no saben cómo comunicar por otros medios. Pero también debemos utilizar que nos siguen necesitando.
Porque al fin de cuentas se está demostrando que los que sabemos crear contenido, porque nos formaron para eso, y los que sabemos cómo manejarnos en las distintas plataformas, somos los periodistas y son los medios de comunicación. Entonces hay que empezar también a entender ese círculo y que por algo también la gente empieza a pensar, no, yo no los necesito. No. Sí se necesitan. Para todo eso que vos decís y para lo que va a venir, que es la desinformación. Todo tuyo. Que quería, con relación a la desinformación, para los que estamos en el universo de la desinformación, igual yo hice periodismo de todo tipo, ahora me toca, como que vengo trabajando hace unos años con temas de desinformación y fact-checking, las plataformas y las redes sociales son como el maligno en la Tierra, ¿no? Es como la representación del maligno en la Tierra porque es por donde se viraliza y se disemina todo tipo de desinformaciones y nosotros tenemos como todo el día ahí atrás tratando de combatirlo y chequeando y verificando y demás, que no es más que la práctica tradicional del periodismo, que Débora dijo muy bien, estamos siempre informando con cuestiones verificadas, verídicas, chequeadas, etcétera, con fuentes, datos, etcétera. Ahora bien, hay algo que voy a quebrar una lanza por las redes sociales y por las plataformas en tal sentido, que es lo siguiente. Por suerte, le quitó al periodismo, en gran medida, tampoco del todo, al periodismo la necesidad de ir atrás de la primicia. Como igual los candidatos políticos van a decir las cosas que tengan que anunciar por Twitter, y como igual las cosas pueden salir más rápido en un lugar o en otro, nos brinda a nosotros, no siempre lo hacemos, no siempre vamos a ese lado, la posibilidad de soltar la primicia y trabajar un poco más de fondo con temas que son... No, nos brinda la posibilidad, no digo que lo hagamos. Ahora sí te voy a contestar. No digo que lo hagamos, digo que nos brinda la posibilidad y sería un buen camino y una buena práctica que dejáramos de lado un poco eso y pudiéramos ir para el otro lado. Ahora bien, esto otra vez choca muchas veces con el tema de los recursos y con el tema de la cuestión económica. A ver, no, yo creo que seguimos yendo atrás de la primicia y me parece que ahí la noticia es la noticia y que todos queremos tener la noticia verificada, pero primero. O sea, lo de Ripoll el día de la elección. Hay que poner un vedor a ver quién lo dijo primero, pero estamos parejos. No, y respecto a un poco a lo que decías tú y también a lo que decía Laura. A ver, sí hacemos los chisporroteos, porque se leen, sí, y creo, lo hablábamos antes con María Noel de empezar, que tuvimos como en algunos medios como una cuestión en los últimos años de vamos para el SEO, vamos para el SEO, vamos para el SEO y vamos hacia lo que se lee, pero por suerte también que eso ayuda y queremos audiencia y queremos lectores, porque eso también tiene que ver con cómo nos posicionamos y con cómo nos ven los anunciantes, etcétera, pero también tenemos números que nos muestran que cuando hacemos periodismo bien hecho y en profundidad, el lector lo quiere y lo premia. Pongo el caso de ustedes, ¿sabes? Con la última investigación que hicieron, lo de Rivera, de Tomer, que está por acá, y Carolina, ¿no? O sea, bueno, ese tipo de investigaciones, yo estoy segurísima de que fue de lo más leído, más allá del impacto que tiene. Entonces me parece también, bueno, eso, que estamos como tratando de buscar, creo que ahora, un equilibrio, ¿no? Entre bueno, lo que la audiencia quiere, el SEO, lo que Google nos da, y me parece que todos estamos tendiendo, por suerte, a tratar de volver también, si a veces algunos, a lo mejor hubo algún ahí chisporroteo al periodismo también de fondo, de investigación, de calidad, que creo que es a lo que todos apuntamos y nos gustan, por lo menos los que estamos por acá. Sí, el equilibrio es fundamental, creo que en todos lados, y estamos todos surfando, ¿no? Y tampoco hay verdades, incluso en la última instancia de la CIP se vuelve a decir, bueno, hagan menos notas, como el año pasado dijeron, hagan millones, hagan menos y hagan la mejor. Entonces vamos un poquito para atrás y decimos, bueno, está bien, de vuelta. Yo creo que estamos hackeados todo el tiempo en ver cuál es el camino, ¿no? Ninguno lo tiene del todo claro, lo estamos intentando, cada uno con su perfil, con sus recursos y con sus objetivos, ¿no? Con lo que quiere ser como medio. Pero bueno, hay una parte que tiene que ver con nuestra experiencia como periodistas, que es este cambio, ¿no? De también hablar, o sea, lo hablamos los que cubrimos elecciones anteriores, no podíamos whatsappear con Sanguinetti. Ni con la calle padre, o sea, en que andás perdido, ¿no? En cambio ahora tenemos una relación por WhatsApp con los candidatos que es, por lo menos hay que tener ojo, ¿no? Porque le vamos preguntando, nos contestan, pero después nos escriben, ¿no? Y tenemos que poner ahí como bueno, ¿qué nos pasó, no? No sé cómo lo manejan ustedes, pero... Sí, no sé por qué. Sí.
Sí, a mí el WhatsApp lo que me pasa es que yo creo que también tal vez los más nuevitos, los más atrevidos, lo que hacen es querer de alguna manera ese medio que nosotros usábamos de ida, ahora va y viene, ¿no? Y ese pedido de información o ese hola perdido, ahora es, che, perdida, mirá que tal cosa, o estás diciendo, y es esa cosa de el invadir también que va y viene, ¿no? Entonces, también hay que ver hasta dónde dejamos que influya. Igual creo que le pasa mucho más a otro nivel, a los coordinadores o tal vez a nivel más alto, que es donde se dirigen, salvo que tengan mucha confianza algún candidato con un periodista en particular, o que sabe que es el que lo está siguiendo, que lo tiene asignado. Pero si no, en realidad le pasa, o por lo menos lo veo más, eso de esa vuelta del WhatsApp o esa invasión del WhatsApp, lo veo más con los mandos altos. En realidad es otro el nivel que se maneja con el que anda todo el tiempo en la calle, porque en realidad el trato es hasta que mano a mano y cara a cara. Creo que tal vez puede ser una manera más de invadir a través de eso, que tiene como esa otra inmediatez o de mandarte y linkearte cosas y mandarte, y que hasta parece por momentos, y vuelvo a lo mismo, depende de nosotros, pero por momentos hasta parece, te estoy colaborando, o sea, te estoy tirando, ¿no? Que muchas veces es fruta podrida, pero bueno, pero te estoy tirando data, te tiro links, te paso información, que es un canal que está todo el tiempo abierto. Y hay que tener un cuidado enorme, pero yo lo veo así. Veo que se manejan en ese sentido a otro nivel, ¿no? Y que puede ser que, o por lo menos lo estoy notando, puede ser que influya más en coordinadores o los que después baja la línea para el resto de los periodistas. Llevamos media hora y no sé si quieren preguntar algo. Nosotros nos encanta charlar, preguntar y no nos vemos mucho, entonces podemos seguir, pero no. Tenemos la agenda y siguen cosas. Así que nos gustaría, Pila, que preguntaran. Buenos días. Quería preguntarles, estuvieron hablando de Twitter, ¿cómo ven el uso de TikTok por los candidatos en la campaña? Si creen que les suma o les resta usarla como herramienta para la campaña. Son terribles. Son terribles. Nosotros tenemos en Telenoche una sesión que se llama La Otra Campaña, que lo que trata de canalizar eso que están intentando hacer, que es el poder de transmitir para otras redes sociales, pero no lo están entendiendo bien. Pero no es porque lo diga yo porque no me gusta, porque digo, ay, qué feo lo que hizo. No, en los números se ve cómo se capitalizó en la campaña, medido por emociones además, y no lo saben usar. No saben cuál es el funcionamiento, pero tampoco saben sectorizarla. Yo no soy experta en marketing, acá hay muchos que sí. No saben a qué audiencia están apuntando exactamente. Entonces no saben qué es y para qué fue creada la red. Que es simplemente también ponerse yo hablo con 2 minutos con mi hijo y me entero rápidamente qué es lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Pero ese estudio profundo, que hay gente que se dedica a eso, no sé, creo que es porque vuelvo a lo mismo, muy conservadores todavía. Y bueno, sacando los extremos, a Manini que hizo algún intento ahí medio raro, y bueno, y Ojeda que trata un poco más caminando por la feria y demás, no logran dar con lo que debería ser la comunicación efectiva en TikTok, que en Argentina son unos cracks. Claro, el caso de Milei creo que ustedes saben más que nosotros, pero bueno, nos llamó muchísimo la atención. Igual todavía quedan 3 meses de campaña. No, sí, eso hay que ver también, porque ahí entra una parte que es muy interesante lo que decían, que para nosotros también es un desafío enorme, los grandes indecisos, pero además que en las últimas 24, 48 horas, yo diría que 24 horas, se puede definir todo. Y esa importancia nosotros, y va a todo el trabajo que vos estás haciendo, hemos coincidido y se está haciendo mucho y se practicó mucho en la Unión Europea en las últimas elecciones, que fue para ellos un gran desafío que tiene que ver con las redes, con la desinformación, que esas últimas 24 horas son claves, pero claves. Después las siguientes 48 horas. Pero esas últimas 24 horas es una locura que se desata, no solo por lo que sí está sucediendo, sino por toda la desinformación.
donde ellos ya no se utiliza más el fake news, ya no existe más, es desinformación. Y esas últimas 24 horas son el desafío. Y es cierto, va a cambiar ahora. No por las prácticas de salir como torta frita y churros en la feria, que es más o menos lo que intentan mostrar, o el perro, cosas así que son como rarísimas, sino que va a pasar por otro lado, por el lado más oscuro. Ahí sí va a cambiar la campaña. No, agrego una cuestión nomás, apuntando a lo que decías del nivel que estamos en Uruguay en algunas cosas. Hablábamos antes del tema, antes de esta instancia, del tema un poco de la segmentación y cómo se usa eso en Uruguay. Yo tampoco soy experta en marketing, pero me fijé en la biblioteca de Meta, en las elecciones internas aquí en Facebook, no segmentó ningún candidato, nadie lo hizo. Y además, y si nos fijamos, si excluyeron segmentos, tampoco lo hicieron. Hay una excepción chiquitita que es Sartori, que hizo una pauta para veganos y vegetarianos. Pero digamos, nosotros estamos, digamos, en un... Lo cuento como un ejemplo para también contar, digamos, en qué estado de situación estamos nosotros en relación a otras campañas, Estados Unidos, Argentina, que son muchísimo más sofisticadas. Voy a agregar una sola cosa, pero no tiene que ver con lo que preguntaste. Un poco con TikTok sí, pero no con los candidatos. Que es que, si bien Uruguay, a diferencia, aunque se mencionó un poco el tema de la polarización, cómo está llegando algunas cuestiones que se cree que estamos relativamente a salvo por una cuestión de institucionalidad de los partidos y demás, la desinformación también es algo que es un fenómeno global, muy extendido en Argentina y en otros países, que en Uruguay todavía afecta bastante menos en cantidad, no en calidad, pero que si hay un lugar específico donde circula más y sobre todo la construcción de narrativas hostiles hacia diferentes sectores y hacia diferentes candidatos, es en TikTok precisamente. Y se utiliza muchas veces para eso y se puede observar en TikTok el vínculo entre estas narrativas y entre estas, a veces, desinformaciones con algunos sectores sí institucionalizados, en este caso figuras legislativas o figuras representativas de algunos partidos, y eso sí es un poco más complejo y que creo que va a ir profundizándose a lo largo que llegue la elección general. Así que hablamos después. Una pregunta más. No, con relación a sobre todo el uso de las redes, ¿cuál es la sugerencia o por qué ves que hacen mal? O sea, ¿qué es lo que habría que cambiar? Todo lo que venimos hablando, el entender primero cómo fue creada la red, si Twitter o X es una red netamente de palabras, o sea, sí de texto, sin imagen, Instagram es imagen y TikTok es video. Pero también apela a distintas emociones mucho más profundas, que también vuelvo a decir, nosotros no somos los expertos en eso, pero sí está estudiado y hay gente que se dedica específicamente a eso. Pero Instagram necesita, por ejemplo, de imagen, sin texto prácticamente, pero de tal vez una foto que impacte, bien hecha y bien pensada, pero sabiendo a quién se la vas a dirigir, para quién está consumiendo ese contenido. ¿Y qué imagen, por ejemplo, como decía Débora, segmentado? Yo quiero ir hacia los veganos. Bueno, mi foto, o los animalistas, mi foto va a ser entonces bien tomada y bien direccionada, sin texto, en Instagram. Por ejemplo, si quiero un TikTok, sí va a ser un videito que tiene que ser breve, que tiene que ser... Obviamente, otra cosa que cae es en el que quieren de alguna manera inventar algo que no son. Y si hay algo que tiene las redes es que te deja pegado cuando no sos auténtico, porque lo que a la gente le gusta ver es eso de la naturalidad, de que, mirá, te agarraron justo de casualidad. Eso es TikTok y es muy breve. Y es un video algo muy breve. Ellos, por lo general se hacen o cosas muy extensas o muy ficticias, muy armadas, en un set a veces. Eso no es TikTok. Y además, otra cosa que pasan, y vuelvo a lo mismo, replican contenidos que salieron, por ejemplo, porque justo hay una partecita, una entrevista que está muy graciosa, que les parece que puede pegar al público joven, y lo suben a TikTok. No funciona. Bueno, pero no funcionó las elecciones para los partidos. Es lo que más funciona. Y lo que llama la atención es que hayan resaltado, sin defender al Instagram que pega, pues el que más texto usa. No, bueno, no sé. Yo lo que te digo es que... Bueno, pero no podés ponerte ahí a disertar sobre una materia en la que todos los datos que das no son los que se aplican hoy en día. Por ejemplo, TikTok ya no funciona en función a videos cortos, sino que potencia los videos que tienen 2,90 minutos. Pero en la campaña política, a los candidatos... Sí, es lo que funciona. O sea, no sé en base a qué estadísticas estás
No, ese resultado electoral es lo que está me parece que lo que está diciendo es, primero que hay un uso parecido, por ejemplo, lo que dice de compartir. Nosotros, los 3 medios de esto, tenemos muro, por lo cual compartir una entrevista, por lo general, va a estar cerrado, o sea, no va a reflejarle al usuario el contenido que está, porque si comparte una entrevista nuestra de Twitter, hay un muro ahí, entonces entra y se choca. Está bien, es una opción nuestra y es un modelo de negocios, pero me parece que lo que apunta es, bueno, no hay un mensaje para cada medio a veces cuando se replica lo que salió en el propio medio. El político comparte y no va acá, no siempre cuando va el político derecho va para cada medio con su mensaje. Por ejemplo, en el caso ese de compartir entrevistas que en general el usuario que lo va a seguir va a chocar, ¿no? O sea, debería haber, si comparten quizás los extractos. ¿Compartir dentro de la cuenta de un candidato una entrevista a un medio? Claro, si les. El problema es que le está dando más. No, pero es que no se va a leer, no es un problema, al contrario, al medio es el engagement, no es un problema. Pasa el observador con lo de Fantino, por ejemplo. Sí, hay cortes especiales para. Sí, claro, por eso se hacen, pero los cortes, claro, pero los cortes los hacemos nosotros. La diferencia, creo, es cuando el político entrevistado, si toma una entrevista cerrada y la comparte en X, ahí es que hay una falta quizás de conversión de medio, pero o sea, no, el medio, cuando lo comparte para cada red, acorde a lo que quiere transmitir, ¿no? Me parece que era por ese lado. Claro, que son dos cosas diferentes lo que pasa, porque... Lo raro es que hay generalmente, me parece que veo en las cuentas, sobre todo los candidatos, que ya no todos comparten el mismo contenido en todos los candidatos. Eso me llamó la atención como una aceleración un poco fuerte. De hecho, me parece que hay como una segmentación bastante fuerte según cada una de las redes. Pero lo que pasa... Uno mejor, uno más fuerte. Claro, pero es lo mismo que decía Débora, nosotros... También tienen a veces más natural o menos natural para determinada red por un tema de perfil, obviamente. Pero lo que no quiere decir es que no puedas adaptar al candidato a poder estar en alguna red. Y es que a eso se apunta la comunicación política, me imagino. Apunta a eso, a poder adaptar al político a la red que le quede más cómoda. Eso sin lugar a dudas. Y con respecto a lo que decías de afirmaciones de algo que no se sabe o que no sé de lo que estoy hablando, en realidad no... Primero aclaramos que no soy experta en marketing ni en cosas. Lo que sí, en cómo comunican y cómo nosotros lo que analizamos son cómo el comportamiento de los políticos, teniendo en cuenta presencia en determinadas redes, cómo afectó sí o no en cuanto a las elecciones, que son los análisis que nos llegan de las consultoras, que es lo que a nosotros nos importa, que es lo político, el hecho político. En cuanto a los rankings y que están... Te voy a pasar una específicamente de Ogre Comunicación, pero hay otras, o como le pasó a Débora de las plataformas donde no se segmentó y demás, que es lo que a nosotros nos interesa, no el hecho en sí de cómo usar las redes o el marketing, porque tampoco no sabemos bien, porque eso es el trabajo, no sabemos cómo o quién lo debe hacer. Lo que sí está claro que la presencia de cada uno utilizando determinados mecanismos no hizo o no tuvo la efectividad en cuanto a la comunicación a la hora de los votos. Tenemos que terminar porque son los 40 minutos y tengo acá y falta gente y faltan otros bloques que están en la misma discusión. Igual, si hay un break, nos quedamos conversando ahora afuera. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No pasa nada. Bien. Sí, por supuesto. Gracias. Bueno, vamos a dar paso a nuestra siguiente exposición, la cual está presentada por Comscore. El encargado de llevarla adelante es Ignacio Dufour, Senior Sales Manager de Comscore Conosur, que lo invitamos a subir al escenario y lo voy presentando. A lo largo de sus 8 años en Comscore, Ignacio trabajó con agencias, publishers y anunciantes para desarrollar estrategias publicitarias de alto impacto en Latinoamérica. Asimismo, participó activamente en capacitaciones de publicidad digital, brindando soporte, entrenamiento y apoyo a sus clientes en las soluciones de Comscore. Ignacio se incorporó como Senior Sales Manager para Conosur, comercializando las soluciones de audiencia de Comscore. Hoy Nacho
para los conocidos. Nos va a compartir los resultados de su estudio que viene realizando Comscore en Uruguay desde el comienzo de año, cuyo propósito es conocer los datos sociales detrás de las elecciones presidenciales. Bienvenido, Nacho, y gracias. Muchas gracias. A ver. ¿Me escuchan así? ¿O me escuchan así? No. ¿Con micro? Ok. Es que no me gusta. Bueno, gracias, Caro, por la presentación. Nacho. Interesante, pues se picanteó al final. Y esto está bueno porque la audiencia está relajada, la idea es que lo podamos conversar. Yo vengo a poner un poco de datos a todo esto. La realidad es que soy un outsider. A diferencia del otro Nacho, no trabajo en política. Nosotros trabajamos con datos. Acá está. Para quien no conozca Comscore, somos una empresa global. Nos dedicamos a hacer medición de audiencias digitales e investigación de mercado a lo largo de 45 geografías aproximadamente. Y la idea de compartirles hoy es un estudio que hable de los datos detrás de la carrera presidencial de Uruguay. La presentación de hoy la vamos a dividir en 5 pasos. La idea es hacerlo interactivo, no hay problema, poder ir resolviendo dudas, ver qué podemos sacar de esto. La idea es que se lleven algo hoy, ¿sí? Se lleven un panorama. Da la particularidad que, bueno, se nota, yo soy argentino, entonces no tengo un bias, no voy por alguien, ¿sí? Entonces vamos a intentar analizar los datos que tenemos de una forma más agnóstica posible. Dividimos la presentación en 5 partes, ¿sí? Pero no se preocupen, 20 minutos tops, tranquila, Caro. No nos vamos a pasar. Para que se den una idea, vamos a empezar con un panorama digital general, ¿sí? Como para ponernos en contexto. Para que se den una idea, somos aproximadamente 313 millones de personas conectadas a Internet en LATAM, de lo que nosotros medimos aproximadamente, entre 7 geografías, incluyendo Uruguay. Y entre esas 313 millones de personas, me voy a poner acá porque así es más fácil, generamos aproximadamente 40.3 billones de interacciones en redes sociales. Esto es una particularidad porque nosotros medimos las redes sociales de una manera diferente, ¿sí? Nuestras unidades de análisis no son las personas, no es social listening, ¿sí? Acá lo que hacemos es medir a marcas, medios e influencers y entender qué está pasando con el contenido que ellos generan. Estas marcas, medios e influencers generaron 61.5 millones de publicaciones o contenidos en redes, ¿sí? En lo que va del año. Y eso generó las 40.3 billones de interacciones. Son muchísimas. Para que se den una idea, es interesante porque vamos a poder empezarle a poner datos a lo que veníamos hablando. Esta es una imagen de lo que es LATAM. Para que se entienda, y lo voy a explicar, este es un cuadrito que a mí me gusta mucho, sobre todo. ¿Dónde tengo la audiencia? ¿Sí? ¿Dónde tienen la audiencia las marcas, los medios y los influencers de LATAM? ¿Dónde están generando contenido? ¿Dónde hay acciones? ¿Sí? Acciones nosotros le llamamos a cualquier cosa. Actions, o sea, reactions, comments o shares. ¿Sí? Cualquier actividad de engagement del usuario. ¿Dónde están los likes y dónde están los comments? ¿Por qué se dividen? Porque el nivel de complejidad que nosotros observamos en redes va a decir cuán enganchada está la persona. Es muy fácil dejar un like. Es más complejo dejar un comentario porque uno está más comprometido. Y ya cuando compartimos algo, estamos haciendo un endorsement. Nosotros, como usuarios, yo estoy compartiendo ese contenido, estoy endorsando ese contenido hacia otra persona o hacia mi propia comunidad. Detalles que podemos ver de esto. ¿Esto funciona? No hay puntero. Ok, va a ser con el dedo. Lo interesante de esto es que todavía tenemos una base de Facebook súper grande, ¿sí? Lo más interesante de esto es que estamos generando mucho contenido para Facebook y para Twitter. Es cierto, y acá lo bueno de ir último, casi último, es que escuchaste todas las charlas anteriores, entonces podés interactuar un poco con ellos. Twitter tiene un formato de comunicación unidireccional, directa, rápida, y que se utiliza mucho, pero no genera mucho engagement, ¿sí? O por lo menos no es lo que nosotros observamos. TikTok, con el 12% del contenido, está generando el 55% del engagement hoy en día en la región. No se preocupen que esto,
cuando hagamos foco en Uruguay, lo primero que vamos a hacer, y acá me falló porque pensé que venía otra, pero bueno, vamos a hacer una cosa, ahí está. En Uruguay también tenemos la misma radiografía. Lo interesante de esto es que es bastante similar a la de la TAM con una particular diferencia. TikTok se comió todo, básicamente. La audiencia no está en TikTok, o sea, la audiencia en su gran mayoría está en Facebook, el contenido en su gran mayoría se genera en Facebook, el engagement está en TikTok. Likes, comments, etc. Es interesante ver cuando marcas, medios e influencers. Incluido, porque técnicamente son influencers. Influencers institucionales. Pero son, o sea, son figuras públicas que generan influencia. Técnicamente mayor a 18, porque las redes son 18+. Después yo sé que todos le generaron cuentas a sus hijos. ¿Cuándo nació? En 1009, no. Pero técnicamente todas las redes sí o sí son 18+. Entonces lo interesante de esto es cómo el formato TikTok se está comiendo el mundo, ¿sí? De hecho, hay una particular, lo vamos a ver más adelante, está teniendo mucho engagement. Yo un poco lo que les quería dejar ahora con este estudio es esta idea de qué está pasando en Uruguay con el internauta. Para que sea una idea, cuando le preguntamos, bueno, ¿qué hacen en línea? Nos dicen interactuar con redes, comunicarse con amigos, ver videos. Lo interesante de esto es que más de la mitad de los internautas en Uruguay pasa al menos 6 horas a la semana. Y 1 de cada 5 pasa más de 20 horas a la semana. O sea, casi en promedio nos da casi 3 horas diarias. ¿Sí? Este fue un estudio que nosotros hicimos el año pasado. Y cuando le preguntamos qué hacían en redes sociales, acá nos llevamos un par de sorpresas. Primero, obviamente tenemos influencers, amigos y familia, noticias, pero después los segmentamos. 15-34, miren el cambio que hay en la cantidad de influencers, ¿sí? Cómo baja noticias, ¿sí? Acá yo igual, hay una particularidad en la cual uno observa los datos y genera hipótesis, ¿sí? Mi hipótesis hoy en día es que, creo que lo mencionaron antes, hoy en día hay mucha gente que se informa a través de memes, a través de influencers, y lo hace de una manera súper orgánica. Esa es mi hipótesis, sobre todo viendo los datos de cómo el consumo de noticias baja, ¿sí? Versus 45, que es mi muestra, y se va a 38, ¿no? Y los influencers pasan de 50 a 60%. 6 de cada 10 personas de 15 a 34 años nos declaran que consumen influencers. Lo interesante de esto es cuando hacemos el corte al revés, la otra punta del extremo, y vemos que para las personas de 55 plus, las redes sociales son noticias, ¿sí? Es un canal de difusión de contenido. Y obviamente, bueno, tenemos las constantes de amigo y familia, influencers. De hecho, influencers baja abruptamente. Nuestra muestra es 50%, allá es 18%, ¿no? ¿Cómo cambia dependiendo de cada uno? Para contestar una de las preguntas que surgían antes, los candidatos, vamos a ir más adelante, ¿no? Pero el candidato no está segmentando. Hay una particularidad, las redes mismas segmentan. Segmentan por el contenido que los va a mantener enganchados. De hecho, acá lo voy a comentar porque es medio Vox Populi, pero prefiero pasarme de explicación. 2020 vino TikTok y rompió todo. ¿Cómo lo rompió? Conceptualmente, las redes sociales no son más sociales. Las redes son redes de entretenimiento. El concepto de ellos es mantenerlos la mayor cantidad de tiempo posible conectados. ¿Y cómo hicieron eso? Encontrando cualquier contenido que te va a mantener ahí adentro. ¿Cómo hago para que vos te quedes acá y no te vayas? ¿Sí? Ese fue particularmente un punto que cambió
la forma de ver las redes que hizo este cambio TikTok. ¿Qué le pasó a Meta? ¿Qué le pasó a Google? Tuvieron que salir a responder rápidamente y vino el surgimiento de los Reels. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un Reel y un carrusel o una foto en Instagram, por ejemplo? El nivel de difusión que tiene. ¿Qué va a hacer el algoritmo con ese contenido? Y un poco evaluando lo que mencionaban antes con respecto a si yo segmento a las redes, la realidad es que la misma red está segmentando. ¿Por qué? Porque va a encontrar contenido que funcione en chicos y se lo va a intentar mostrar a chicos, no porque quiere beneficiar a ese candidato o a esa marca, porque te quiere mantener la mayor cantidad de tiempo posible conectado. Y eso es lo que pasó con los Reels. Año 2020 se lanzan y miren cómo van ganando espacio en LATAM y cómo va ganando espacio en Uruguay. ¿No? Aquí hicimos un análisis muy básico con Meta. ¿Por qué? TikTok son videos, YouTube son videos, no teníamos diferencia de formatos, pero se interesaba saber qué pasaba con el engagement según la cantidad de contenidos. Los Reels no son los que más engagement nos dan. De hecho, si ven, tenemos un gap. Allá, la línea amarilla, para que se entienda el gráfico, la línea amarilla son el engagement en los Reels, la azul son los carruseles y la celeste clarita son las fotos. Hoy en día, el contenido que me genera más engagement en Instagram son las fotos. Probablemente no sea el contenido que más alcance me dé. ¿Por qué? Por cómo está formateada la lógica de las redes. Esto es Uruguay, por si las dudas. Esto es data de Uruguay, 2022, 23 y 24. Lo mismo lo hicimos en Facebook. Verde, videos, celeste, fotos y lo azul son links. Vean el gap que tenemos acá en la punta. Ese gap lo tenemos, ¿por qué? Porque esos formatos me ofrecen más engagement. ¿Sí? Son formatos que están pensados para generar engagement. Capaz que no me dan el alcance que yo busco, ¿por qué? Pues hay una particularidad. El Reel, Instagram se lo va a mostrar a cualquiera. A cualquiera. ¿Cuál es la meta de Instagram? Que vos estés ahí consumiendo Reels. De hecho, el formato es muy similar a TikTok. Slide. No me gustó, paso al siguiente, paso al siguiente, paso al siguiente. ¿Cuál es el foco? Que estemos conectados, que estemos prestando atención y que no salgamos de la red en sí misma. Acá la realidad es que les queríamos dejar un par de puntos claves. Podemos picantear si quieren, no tengo problema, podemos discutir. Las redes son generales, son básicos. Obviamente, cada uno tiene que encontrar qué es lo que le funciona. Cada uno tiene una audiencia específica, un momento específico. Pero estos son como lineamientos básicos para poder generar contenido. O por lo menos lo que nosotros trabajamos con nuestros clientes. ¿Sí? Ahora sí nos vamos a meter de lleno en partidos políticos en redes sociales. Y acá hay una particularidad. Vamos a hacer el primer análisis a través de los partidos políticos. Esto a mí me llamó mucho la atención. Sepan disculpar, no soy un especialista en partidos políticos uruguayos, no soy un especialista en partidos políticos argentinos, aunque la realidad nos empuja a estar todo el tiempo intentando entender qué pasa, ¿no? Me llamó mucho la atención de esto. Tenemos un gap gigante entre Frente Amplio, Partido Nacional, y del otro lado Cabildo Abierto y Partido Colorado. ¿No? No, son las cuentas oficiales de los partidos. Eso es una muy buena pregunta. Estas son las cuentas oficiales de los diferentes partidos. Interacciones es lo mismo que antes llamamos actions. Comments, shares, likes. Lo interesante de esto es que a mí se me ocurrió, pero veamos, porque capaz que Cabildo Abierto tiene abandonada su cuenta. Entonces yo estoy viendo interacciones y en realidad las interacciones no pasan porque no están generando contenido. Es increíble y acá el mensaje, porque yo tengo una particularidad en la cual yo trabajo en una empresa que se dedica a medir y a generar datos. Y yo siempre digo, los datos son necesarios. Si yo tomo
una decisión porque creo que la realidad va para allá, y la realidad va para allá, estábamos todos perfectos, tomé la decisión adecuada. El problema es cuando yo tomo una decisión porque creo que la realidad va para allá y la realidad iba hacia el otro lado, ¿no? Entonces los datos nos dan contexto. Obviamente que a los datos hay que contarle historias, hay que entender qué pasa con estos datos. A mí me llamó muchísimo la atención, Frente Amplio, con menos cantidad de publicaciones, está generando mucho más engagement que todas sus contrapartes. ¿Sí? Sí. Esto es 1 de enero a julio de este año, 31 de julio. La realidad es que acá les cuento un trapito al sol. La de marketing me odió porque lo hizo hasta el 30 de junio. Y hace 2 días yo la miro y le digo, pero no podemos. Sí hubo primarias. Hay que hacerlo hasta julio. Pero dice, ya está todo corrido. Bueno, corrámoslo de nuevo. Y agregamos julio. Sí. Todo esto es todo orgánico. Esto es interesante. Vean cómo se mueve la curva. ¿No? Cómo se mueve la curva, cómo el Frente Amplio se abre, ¿sí? Y crece casi un 100%, sobre todo a finales de julio. ¿No? Qué interesante, obviamente que este cuadro, así como está, no dice mucho, hay que poder interpretarlo. Por eso está bueno que hayamos tenido antes 2 voces expertas, las voces del periodismo, que nos puedan compartir esto, porque acá lo que estamos viendo es que el Frente Amplio tiene muchísimo más engagement que toda la competencia. Esta es la comparativa de los 2 partidos principales, ¿sí? Acá no los elegimos por ninguna causa específica, sino porque eran los que más interacciones tenían. Hay una salvedad, Frente Amplio no tiene TikTok. Nos llamó muchísimo la atención, no lo encontramos por lo menos. Y cómo su gran masa de interacciones se encuentra en Instagram, ¿no? Tiene muchísima audiencia en Facebook, pero su masa de interacción está en Instagram. Lo mismo pasa con el Partido Nacional. Pero miren la cantidad de audiencia que el Partido Nacional tiene en Twitter. ¿Sí? Pero hay una particularidad, el Partido Nacional sí tenía TikTok. Y esto pasa cuando cambiamos e incluimos en la variable, ¿no? Porque obviamente una de las particularidades de esto es, miramos peras con peras. Estábamos comparando Frente Amplio versus Partido Nacional, mirámoslo en las 3 redes que tiene Frente Amplio. 100%. Totalmente, porque yo acá no estoy haciendo análisis de sentimiento. Es algo que yo me abstengo de hacer, sobre todo en Latinoamérica. Por la simple razón de que usamos muchísimo el sarcasmo. Y hay ciertas palabras claves que las herramientas que miden sentimiento, la realidad es que no llegan a apreciarlas. Entonces, la realidad es que los resultados de sentimiento, está muy bien la pregunta, tranquilamente podrían ser negativas. Yo lo que estoy viendo es que la audiencia está más enganchada. Después vamos a ver las interacciones según formatos. Estos son todos los partidos políticos, tanto en Instagram como en Facebook. ¿Por qué hicimos el análisis en Instagram y en Facebook? Por lo mismo que dije antes. Porque tienen variedad de formatos para aportar, ¿sí? Lo interesante de esto es, en el caso de Instagram, vean cómo cambian, ¿sí? Y cómo tienen preferencia los diferentes partidos. Está cerrado, ¿no? Ay, gracias, Caro. Y cómo cambian las estrategias, porque acá hay diferentes estrategias de contenido. Gracias. El Partido Nacional tiene una presencia mucho más grande de Reels, me imagino. A mí lo que me dice, mi hipótesis es que está buscando más alcance. La estrategia de Frente Amplio es, probablemente hagamos lo mismo en todas las redes. No lo puedo asegurar, pero viendo los porcentajes. Interesante acá. Una cosa que a mí me llamó la atención cuando hicimos el cuadro. El 35% de todo el contenido que generan los partidos políticos son links. Miren estos 2 partidos. Entonces, claramente tenemos algunos de los otros partidos que están compartiendo muchísimos links en Facebook, que probablemente no le están generando engagement, específicamente, ¿no? Partido Nacional, muchísimas fotos. Frente Amplio, menos cantidad de fotos.
¿Alguna duda de todo lo que vimos hasta ahora? ¿Alguna consulta? Me pueden decir que no tengo razón también, ¿eh? Está todo bien. A priori, cuando presentaste los resultados, algo que pensé también es un poco de como a qué público apunta, en el sentido, bueno, capaz que los votantes del Partido Nacional suelen estar más involucrados en Twitter porque tienen cierta edad, y el Frente Amplio lo ha puesto con Instagram, porque también capaz que, o sea, eso se toma en cuenta, La realidad es que... No, es una muy buena pregunta, pero hay un tema que tenemos una limitación. ¿Qué pasa? La data demográfica de tanto Meta como Facebook es privada. Nosotros no tenemos acceso a los datos demográficos de la cuenta, menos que esa cuenta esté conectada y esté autenticada, ¿sí? O sea, no son datos que podemos acceder, entonces todo lo que vimos hasta ahora es total audiencia, ¿sí? Está visto en toda la audiencia posible. Ahora, para el siguiente análisis, sí, obvio. Capaz que no tenés la respuesta, pero ¿qué pasa con la saturación? ¿Es lo mismo tener 2 publicaciones, las cuales te da cada uno 50 likes y ahí tenés 100 interacciones, por ejemplo, o tener una sola que genere 100 likes? Esta es una pregunta que me parece, o sea, ojo, no tengo la verdad verdadera de las verdades, pero lo voy a intentar contestar con datos. Me parece que uno no controla eso. Vos no controlas cuántos likes va a tener una publicación. Más o menos. Esperás lo mejor. Si fuera así, todos quisiéramos virales todos los días, todo el tiempo, en todo momento. O vendría una persona de 50 años y te diría, haz el viral. Dale, que llegue a todo el mundo, que es lo que normalmente pasa. Y me voy a ir a este slide. Las publicaciones en realidad lo que tienen que buscar es ser efectivas. Publicar a mansalva no necesariamente te augura un buen resultado, ¿sí? Entonces, de hecho te diría, prefiero menos publicaciones más efectivas que a mansalva. Pero eso va a ser un caso particular de cada audiencia, del algoritmo y de cómo el algoritmo te tome y te muestre, ¿sí? De hecho, uno de los desafíos, yo estaba pensando cuando estaba el panel de medios, uno de los grandes desafíos del breaking news hoy en día es que los algoritmos de las redes sociales no son lineales. Entonces, vos tenés un breaking news en Instagram y hay veces que te pasa que venís scrolleando y ves una noticia de breaking que fue hace una semana atrás y de pronto veo, voy a tomar un ejemplo random, ¿no? Porque así después no me crucifican, Clarín diciendo, hay inundación en tal lado. Y decís, pero eso pasó hace 4 días. Y cuando ves la publicación, fue hace 4 días atrás. Entonces, ¿qué pasa? Ya los algoritmos no son lineales. Creo que el único que queda lineal es Twitter y hasta ahí, ¿no? O sea, no hay cronología de temporalidad. Entonces, hay una particularidad, es que los contenidos muchas veces pueden ser hasta refritos por las redes con esta intención de mantenernos conectados. Ahora, acá. Elegimos los dos candidatos principales por una cuestión de tiempo. Y engagement, sí, básicamente. Sé que lo mencionaron Ojeda, lo revisamos por si las dudas, pues dije, bueno, va a haber seguramente una pregunta. Ojeda, en el mismo tiempo que ellos, generó 100.000 interacciones, aproximadamente, para hacer una idea. Entonces, la realidad es que tomamos los dos candidatos principales como para que tengan una imagen y se puedan llevar una imagen de lo que estamos observando. Esto es enero-julio. Cantidad de seguidores cross-plataforma. Hoy en día no es una métrica tan importante. Probablemente los que hagan redes en los medios lo van a saber. El tema de cuántos te siguen ya no es tan relevante. ¿Por qué? Por esta idea del algoritmo que intenta mostrarle tu contenido a la mayor cantidad de gente posible para mantenerla atrapada. Bueno, no necesariamente la cantidad de seguidores te augura este rendimiento. Si de hecho, volvemos para atrás, cantidad de seguidores cross-plataforma de Álvaro Delgado son casi el doble, poquito menos del doble de los que tiene Orsi. Cuando hicimos el análisis, lo primero que hicimos fue entender qué estaba ocurriendo con su audiencia, ¿sí? Más allá de que no es tan relevante, siempre es una muestra que hay que tener presente, y qué es lo que estaba pasando con sus interacciones. Acá la hipótesis que hubo antes, TikTok le está funcionando, y la realidad es que no tanto. Porque si volvemos
a lo que era nuestra muestra Uruguay, a mí me gusta ser autorreferencial. Si volvemos a la muestra que era la de Uruguay, acá. Esto se debería ver también en los candidatos. ¿Sí? Esa es mi hipótesis. Mi hipótesis es, si la muestra que yo tengo de Uruguay me dice que la TikTok la está rompiendo, y necesariamente a una muestra similar, los candidatos me deberían decir, che, la está rompiendo en TikTok. La realidad es que no está pasando. ¿Sí? ¿Están presentes en TikTok? Sí. Pero no están generando el mismo engagement que generan otras marcas o medios u otros influencers en Chile con la misma plataforma. ¿Sí? Estamos con un 12% de su audiencia en TikTok, están generando el 13% del engagement. ¿Sí? Y algo muy similar, pero menos, pasa en el caso de Álvaro Delgado. Tiene el 10% de su audiencia que lo observa, está en TikTok, pero está generando el 30% del engagement de toda la cuenta. Lo interesante de esto es cómo se trabaja a lo largo del tiempo. ¿Sí? Tuvimos un Orsi que empezó desde abajo. Lo estamos viendo en enero por debajo de las 50.000 interacciones mensuales. Y fue escalando y fue subiendo a lo largo del tiempo. ¿Esto es algo que ustedes están viendo en sus propias redes? ¿Lo ven cuando ven redes y consumen? ¿Ya me tengo que ir? Bueno, sí, ya me tengo que ir. Lo que está sucediendo es que vemos, de hecho, ese 57% que hicimos ser verídicos con la verdad, hoy en día, cómo lo está puesto, Delgado crece casi un 100%, o sea, se va de 50.000 interacciones mensuales a casi 100.000, y en el caso de Orsi, crece un 57%, pero no está contemplando el pico que tuvieron los dos en junio, que imagino que haber tenido que ver con las primarias. ¿Cómo? Y la realidad es que hay una particularidad. ¿Por qué? Porque acá estamos midiendo toda la audiencia y no necesariamente son partidarios de ese partido exclusivo, sino que pueden haber visto un video de un Orsi con un perrito y les gustó. Entonces, eso está siendo contabilizado. ¿Sí? Por eso, en realidad, el análisis es más agnóstico y no es tan individualista y tan segmentado con respecto a un espacio específico. En caso de las interacciones, bueno, las estrategias que hoy en día está teniendo Orsi claramente tienen algo de foto, pero bastante reels. Las interacciones le siguen, o sea, tienen un show similar. En el caso de Álvaro Delgado, vemos que tiene muchísima más presencia de reels. Me imagino que esto alineado con la estrategia que tiene el partido en sí mismo, ¿no? Acá veo un par de ejemplos de lo que estamos midiendo nosotros, cuáles son los contenidos, cómo están en TikTok, qué es lo que está apareciendo en el caso de Álvaro, en el caso de Orsi. A mí me llamó la atención que una de las cosas que me llamó la atención cuando hicimos esto es que hay un trabajo de mucha colaboración, ¿no? En ambos dos, si ven, hay collabs, ¿sí? Hay un equipo atrás que está haciendo collabs. Algunas conclusiones claves que yo les quiero dejar con esto, que a nosotros nos parecieron cuando estábamos haciendo el análisis de este. Hoy en día las redes sociales se convierten en un canal esencial, ¿sí? Es un canal que, a diferencia de lo que era la política hace un par de años atrás, hoy es un canal esencial que tenemos que estar, que nos da llegada, que nos da penetración. Lo vimos antes, tenemos personas que pasan, el 50% pasa como mínimo 6 horas conectado en redes. Y hay un 20% que pasa más de 20 horas a la semana conectado en redes. Eso es un montón. Las redes permiten conexión directa del candidato con su audiencia, por fuera de la estructura partidaria. Antiguamente, toda la comunicación de un candidato, ¿qué era? El partido se hacía cargo, agarraba a ese candidato, le hacía actos, le hacía eventos, notas, medios. Hoy en día, que de hecho me parece que estamos alineados con el panel que hubo de medios, hay una conexión directa de los candidatos con la gente.
por fuera de la estructura partidaria. Y por último, que está muy atado a la pregunta que tuvimos, el formato y la cantidad de contenidos son importantes, sí, porque si yo no tengo la posibilidad de tener esa llegada, pero es mucho más importante el contenido en sí mismo, ¿sí? Porque el contenido me va a dar eso, me va a dar capaz que las interacciones sobre eso. Yo puedo publicar 2000 veces, pero si no me leen, es espurio, ¿no? Bueno, muchas gracias.